Nunca pensé que la noche más esperada de mi vida se convertiría en la más oscura. Mi marido me tomó de la mano. Me miró a los ojos con una calma que me heló la sangre y me hizo una propuesta que ninguna mujer debería escuchar jamás en su noche de bodas. Y lo peor es que yo ya lo amaba con cada pedazo de mi alma. Sigan escuchando, porque lo que les voy a contar esta noche va a cambiar la forma en que ustedes ven el amor, el matrimonio y la lealtad para siempre. Me llamo Brenda, tengo 72 años ahora, y durante casi 50 de esos años cargué este secreto sola, guardado en lo más profundo de mi pecho, como una piedra que nunca terminaba de bajar. Mis hijos no lo saben, mis nietos tampoco, mis amigas del barrio, las que me conocen desde que éramos jóvenes y tontas, y creíamos que el amor era suficiente para todo, ellas tampoco lo saben. Nadie lo sabe, hasta hoy, porque hoy decidí que ya era suficiente, que este peso ya no me pertenece solo a mí, que tal vez alguna de ustedes, alguna mujer que está escuchando esto ahora mismo, mientras toma su café o mira por la ventana de su casa, tal vez alguna de ustedes necesita escuchar lo que yo viví para entender algo que yo tardé décadas en comprender. Era el año 1973. Yo tenía 22 años, el cabello negro hasta la cintura, y una ilusión tan grande que llenaba cualquier cuarto donde yo entrara. Vivíamos en un pueblo pequeño en el norte, uno de esos pueblos donde todos se conocen, donde los chismes viajan más rápido que el viento, y donde la reputación de una familia vale más que cualquier cosa que uno pueda comprar con dinero. Mi familia era respetada. Mi papá era un hombre serio, trabajador, de pocas palabras pero muchos principios. Mi mamá era una mujer hermosa y fuerte que había criado a 5 hijos con una mano de hierro, envuelta en terciopelo, como ella misma decía. Y yo era la segunda de esos 5 hijos, la segunda, pero siempre sentí que era la que más pesaba sobre los hombros de mi papá, porque yo era la más soñadora, la más terca, la que siempre quería más de lo que la vida en ese pueblo podía ofrecer. Rodrigo llegó a nuestro pueblo cuando yo tenía 19 años. Llegó con su familia desde la capital. Su padre había sido transferido por trabajo, y desde el primer día que lo vi en la misa del domingo, algo en mí se movió de una manera que nunca antes había sentido. Era alto, moreno, con unos ojos oscuros que tenían algo adentro que yo no sabía nombrar en ese entonces. Ahora sé que se llamaba secreto, pero en ese momento yo lo llamé amor, lo llamé destino, lo llamé todo. Nos hicimos novios a los 3 meses de conocernos. Mi papá no estaba muy convencido al principio porque Rodrigo era de la capital y mi papá desconfiaba de los hombres de ciudad. Decía que tenían la boca muy dulce y el corazón muy vacío. Pero Rodrigo era educado, era respetuoso. Nunca llegó a nuestra casa sin un regalo para mi mamá y sin quitarse el sombrero frente a mi papá. Con el tiempo, mi papá fue cediendo y yo, que lo miraba todo desde adentro con esa mezcla de amor y orgullo que solo sienten las mujeres jóvenes cuando el hombre que eligieron convence a sus padres, yo me enamoraba más cada día. Fueron 3 años de noviazgo, 3 años de visitas en la sala de mi casa con mi mamá, sentada a 2 metros de distancia, haciendo como que cosía pero escuchando cada palabra. 3 años de cartas que yo guardaba debajo del colchón y leía antes de dormir. 3 años de miradas en la iglesia, de paseos por la plaza los domingos, de conversaciones interminables sobre el futuro que íbamos a construir juntos. Rodrigo me prometió una casa, me prometió una vida estable, me prometió que iba a cuidarme siempre, y yo le creí con esa fe ciega que solo da la juventud y el amor. La boda fue en abril, el 14 de abril de 1973, un sábado. Recuerdo el vestido como si lo tuviera puesto ahora mismo. Blanco con encaje en el cuello y en las mangas, una cola larga que mi mamá y mis tías habían cosido durante meses. Recuerdo las flores, gardenias blancas que olían a algo que no sé describir, a limpieza, a comienzo, a todo lo que creía que me estaba esperando. Recuerdo a mi papá tomándome del brazo en la puerta de la iglesia, y recuerdo que él me miró antes de que empezara la música, y me dijo algo que yo no entendí en ese momento. Me dijo, «Mija, recuerda que el matrimonio es para toda la vida y que toda la vida es mucho tiempo para guardar la boca cerrada». Yo me reí entonces,
Pensé que era uno de esos dichos viejos que los papás les dicen a las hijas en su boda y que no significan nada. Hoy sé que mi papá sabía algo. Hoy sé que muchos en ese pueblo sabían algo que yo no sabía. Y nadie me lo dijo. La ceremonia fue hermosa. Lloramos todos. Hasta mi papá, que era de piedra, lloró, aunque él dijo después que era por el polvo. Rodrigo me miraba desde el altar con esa expresión que yo interpretaba como amor puro, como felicidad completa, como la promesa de todo lo que vendría después. Nos casamos ante Dios y ante los hombres, y cuando el cura nos dijo que éramos marido y mujer, y Rodrigo me besó frente a toda la iglesia llena, yo sentí que el mundo era perfecto, que yo era perfecta, que todo lo que iba a venir era perfecto. El festejo fue en casa de mis suegros, que tenían un patio grande con árboles de mango y una música que llegaba hasta la calle. Bailamos, comimos, reímos. Recibo a los invitados de uno en uno con esa sonrisa que dolía de tan grande que era. Mis amigas me abrazaban y me decían que era la novia más linda que habían visto. Y yo les creía porque, en ese día, en ese momento, yo me sentía exactamente así. Me sentía la novia más linda del mundo. Me sentía la mujer más afortunada del mundo. Me sentía completa. Pero hay algo que recuerdo de esa tarde que entonces no le di importancia y que ahora, cada vez que lo pienso, me aprieta el pecho. Era cerca de las 6 de la tarde. El sol ya empezaba a bajar y la luz se volvía dorada. De esa luz de las tardes del norte que parece pintada. Yo estaba buscando a Rodrigo para que saliéramos juntos a despedir a los últimos invitados y no lo encontraba en el patio. Lo busqué en la sala, en la cocina donde las tías seguían recogiendo platos, y entonces fui hacia el corredor que daba al jardín trasero. Y ahí lo vi. Estaba hablando con alguien, de espaldas a mí, con esa postura que él tenía cuando algo lo preocupaba, los hombros ligeramente caídos y la cabeza inclinada. Y la persona con quien hablaba era su primo Ernesto, un hombre de unos 35 años que yo conocía poco, que siempre me había parecido raro, callado de una manera que incomodaba. Cuando me escucharon llegar, los dos se dieron vuelta al mismo tiempo. Rodrigo sonrió de inmediato, esa sonrisa suya tan perfecta, y me dijo que ya iba. Ernesto me saludó con una inclinación de cabeza, y se fue sin decir nada más. Yo no le pregunté nada a Rodrigo. ¿Para qué? Era el día de mi boda. Era el mejor día de mi vida. No había lugar para preguntas. La noche llegó y con ella la hora de irnos. Nos habían preparado un cuarto en la casa de mis suegros para esa primera noche, porque al día siguiente íbamos a tomar el tren hacia la capital donde íbamos a vivir. Recuerdo subir las escaleras con Rodrigo. Recuerdo el olor de las sábanas limpias que mi suegra había perfumado con lavanda. Recuerdo las velas que alguien había encendido sobre el tocador. Era todo lo que una chica de 22 años podía imaginar para su noche de bodas. Era exactamente lo que yo había imaginado durante 3 años de noviazgo. Pero entonces, Rodrigo cerró la puerta y se quedó quieto, de espaldas a la puerta, mirándome, con esa expresión en el rostro que yo no había visto nunca antes. No era nerviosismo, que era lo que yo hubiera esperado. No era emoción, ni alegría, ni esa intensidad que a veces tenía cuando me miraba en el patio de mi casa durante el noviazgo. Era algo distinto. Era algo que se parecía mucho a lo que yo llamaría hoy, con todos los años que tengo encima, se parecía mucho a la gravedad de alguien que está a punto de decir una verdad que le pesa. Me senté en el borde de la cama, arreglando la falda del vestido, haciendo esas cosas que hace una mujer cuando no sabe exactamente qué hacer con las manos, y él se quedó parado. 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos. El silencio en ese cuarto era tan pesado que yo lo podía sentir sobre mis hombros. Y entonces me dijo: Brenda, necesito hablarte de algo antes de que esta noche continúe. Necesito pedirte algo. Y lo que voy a pedirte, sé que no es lo que esperabas, pero necesito que me escuches hasta el final. ¿Me das esa oportunidad? Yo lo miré. Sentí algo frío recorrerme la espalda. Algo que no era frío de temperatura, sino frío de presentimiento. Ese frío que te avisa que algo va a cambiar. Le dije que sí. Le dije que claro que lo escuchaba, que éramos marido y mujer, que podía decirme lo que fuera. Y él respiró profundo, se apartó de la puerta y se sentó en la silla que estaba frente a mí
y me miró de una manera que yo nunca olvidé, con los ojos serios, con las manos juntas sobre las rodillas, con esa postura de quien va a confesarse, y me dijo algo que me dejó sin palabras. Me dijo algo que en ese momento yo no entendí del todo, que procesé lentamente como cuando uno intenta leer en un idioma que conoce, pero que no domina. Me lo dijo con voz tranquila, casi amable, como si lo que estaba diciendo fuera razonable, como si lo que estaba pidiendo fuera normal. Me dijo: Brenda, yo te quiero de verdad, y quiero que esta vida que vamos a construir juntos sea buena para los dos. Pero necesito que sepas algo que no pude decirte antes, algo que cambió antes de que nos casáramos, y que ahora cambia lo que necesito de ti. Brenda, hay otra persona. Ha habido otra persona durante casi todo nuestro noviazgo, y esa persona va a seguir siendo parte de mi vida. No te pido que lo aceptes de inmediato. Te pido que lo entiendas. Te pido que me des tiempo para explicarte. Y te pido que, por favor, no destruyas lo que acabamos de construir hoy frente a toda la gente que nos quiere. Yo me quedé inmóvil. Escuchen bien esto. Inmóvil. No lloré. No grité. No me levanté de la cama. Me quedé exactamente donde estaba, con las manos sobre la falda blanca del vestido de novia, mirándolo, tratando de entender si lo que había escuchado era real, o si era una de esas pesadillas que a veces uno tiene en los momentos de mayor felicidad, esas pesadillas que parecen inventadas por el miedo. Pero no era una pesadilla. Era mi cuarto de bodas. Era mi marido. Era la realidad. Le pregunté quién era. Se lo pregunté en voz baja, casi sin respirar. Y él me lo dijo. Y ahí sí se me cayó el mundo encima. Porque el nombre que él me dijo no era el nombre de una extraña. No era el nombre de alguna mujer de la capital que yo nunca había visto. Era un nombre que yo conocía. Era un nombre que formaba parte de mi vida desde mucho antes de que Rodrigo llegara a nuestro pueblo. Era el nombre de alguien que yo consideraba de mi familia, de alguien en quien yo confiaba, de alguien que había estado en mi boda ese mismo día, sonriendo, abrazándome, diciéndome que era la novia más linda del mundo. Pero voy a ir despacio, porque esta historia tiene muchas capas, y si les cuento todo de una vez, van a perderse lo más importante. Necesito que me acompañen desde el principio, desde mucho antes de esa noche, para que entiendan cómo fue que yo llegué a ese cuarto, sin saber lo que me esperaba, para que entiendan cómo fue posible que nadie me dijera nada, para que entiendan lo que yo tuve que hacer después. Cuando era niña, en ese pueblo donde crecí, había una familia que vivía a 3 casas de la nuestra, los Villanueva. El señor Villanueva era amigo de mi papá desde antes de que yo naciera. Habían crecido juntos. Habían hecho el servicio militar juntos. Tenían esa amistad de hombres viejos que no necesita palabras para sostenerse. La señora Villanueva era la comadre de mi mamá. Habían sido vecinas toda la vida. Y los Villanueva tenían una hija que se llamaba Celeste Villanueva. 3 palabras que durante 49 años no pude pronunciar sin que algo se me cerrara en el pecho. Celeste era un año menor que yo. Habíamos crecido juntas, jugado juntas, ido a la misma escuela, compartido los mismos secretos de adolescencia. Ella fue la primera persona a quien le conté que Rodrigo me gustaba, la primera que leyó sus cartas, la primera que me ayudó a elegir qué ponerme cuando él venía a visitarme. Celeste era mi mejor amiga. Celeste era mi hermana de la vida. Celeste era la persona en quien yo más confiaba en el mundo. Y Celeste era la otra persona. Sé lo que están pensando. Sé que están ahí del otro lado escuchando esto con la boca abierta, o sacudiendo la cabeza, o apretando el café que tienen en la mano. Lo sé porque durante años imaginé las caras de la gente si alguna vez les contara esto. Y tienen razón en reaccionar así, porque la traición que sufrí esa noche no fue una sola, fueron 2 al mismo tiempo. La de mi marido, que me ocultó durante 3 años que amaba a otra mujer, y la de mi mejor amiga, que durante esos mismos 3 años me miraba a los ojos todos los días, sabiendo lo que yo no sabía. Pero el nombre no me lo dijo esa noche. Eso lo tengo que dejar claro. Esa primera noche, en ese cuarto con olor a lavanda, y las velas encendidas y mi vestido de novia todavía puesto, Rodrigo solo me dijo que había otra persona, que era alguien que yo conocía
y que necesitaba tiempo para explicarme todo. No me dijo el nombre. Yo le pedí que me lo dijera, y él me dijo que primero necesitaba que yo calmara, que respirara, que escuchara lo que él tenía que decirme sobre la situación, antes de saber quién era. Me dijo que el nombre por sí solo, dicho así de repente, podía hacerme reaccionar de una manera que no iba a ayudar a ninguno de los dos. Y yo, que era joven, y estaba paralizada, y no sabía qué hacer, le obedecí. Me quedé. Escuché. Porque, ¿qué más podía hacer una mujer de 22 años en la noche de su boda? En una casa que no era la suya, con la familia de él abajo, con su propia familia a 3 calles de distancia, creyendo que su hija era la mujer más feliz del mundo. ¿Qué opciones tenía yo en ese momento? Ninguna. Y él lo sabía. Él sabía perfectamente cuándo decirme lo que me dijo, y que ese momento fue calculado. Yo tardé años en admitirlo, pero fue calculado. Me habló durante casi 2 horas, 2 horas en esa silla frente a mí, con voz tranquila, eligiendo cada palabra. Me contó que había conocido a esta persona mucho antes de que yo y él nos hiciéramos novios. Me contó que entre ellos había algo que él no sabía cómo nombrar, algo que no era lo mismo que lo que sentía por mí, pero que tampoco era menos importante. Me habló de sentimientos, de circunstancias, de la presión de la familia, de las expectativas del pueblo, de cosas que en ese momento me resonaban como ruido porque mi mente estaba tratando de asimilar la información básica antes de procesar los detalles. Me dijo que él me quería. Me lo repitió varias veces. Me dijo que quería construir una vida conmigo, tener hijos, tener una familia. Me dijo que lo que sentía por esta otra persona era diferente, que era algo que no podía controlar, que había intentado dejarlo atrás y no había podido. Y entonces llegó la propuesta que le da el nombre a esta historia, la propuesta que me persiguió durante décadas. Rodrigo me miró y me dijo: «Lo que te pido, Brenda, es que me permitas seguir viéndola, no de manera escandalosa, no de manera que avergüence a nadie, de manera discreta, de manera que nuestra vida juntos no se vea afectada. Quiero que nuestra familia sea real, quiero que nuestros hijos tengan un padre presente, quiero que tú seas mi esposa de verdad, no de nombre, pero necesito esto también, y si tú me das esto, yo te prometo que nunca vas a faltarte nada, que voy a cuidarte toda la vida, que voy a ser el mejor marido que pueda ser dentro de lo que puedo darte». Me quedé mirándolo tanto tiempo que creo que él empezó a incomodarse, y entonces hice algo que yo misma no esperaba. Sonreí. No fue una sonrisa de felicidad ni de aceptación, fue la sonrisa que a veces le sale a uno cuando la realidad es tan absurda, tan completamente diferente de lo que uno esperaba, que el cuerpo no sabe cómo reaccionar y hace lo más inesperado. Me reí, una sola risa, cortita, casi un sonido extraño, y después me levanté, me fui al baño, cerré la puerta con llave, me senté en el piso con el vestido de novia esparcido a mi alrededor, como los pétalos de una flor marchita, y ahí sí lloré en silencio, apretando la boca con las manos para que él no me escuchara, porque yo tenía 22 años y era terca y orgullosa, y no iba a darle la satisfacción de escucharme llorar. Estuve en ese baño por lo menos 1 hora. Cuando salí, él estaba dormido en la cama, o hacía como que dormía, que fue algo que nunca llegué a saber con certeza. Me acosté en el borde de la cama, tan al borde que casi me caí, con toda la ropa puesta, mirando el techo, y ahí, en ese techo blanco con una humedad en la esquina que tenía forma de nube, tomé la primera decisión importante de mi vida adulta. No era la decisión que cualquiera hubiera esperado de mí. No era la decisión que yo misma hubiera esperado si me la hubieran descrito antes de vivirla. Pero era la decisión que tomé, y la tomé con toda la conciencia de quien sabe que está eligiendo el camino más difícil, pero el único que puede permitirse en ese momento. Decidí no irme. Decidí que a la mañana siguiente iba a bajar esas escaleras como la esposa de Rodrigo. Iba a desayunar con su familia. Iba a tomar el tren hacia la capital. Y que nadie, absolutamente nadie, iba a saber lo que había pasado en ese cuarto la noche anterior. No porque yo aceptara lo que él me había pedido. No todavía, sino porque yo necesitaba tiempo.
Necesitaba pensar. Necesitaba entender exactamente en qué situación estaba antes de decidir qué hacer con esa situación. La mañana siguiente fue una de las peores actuaciones de mi vida. Bajé esas escaleras sonriendo, con el cabello peinado y el vestido cambiado, y me encontré con la familia de Rodrigo preparando el desayuno de los novios con tanta alegría que me dio ganas de vomitar. Mi suegra me abrazó y me dijo que estaba radiante. Mis cuñadas me preguntaron cómo había dormido. El padre de Rodrigo me palmoteó en el hombro y me dijo que era parte de la familia desde ese día. Rodrigo me tomó de la mano frente a todos ellos y me besó en la mejilla, y yo dejé que lo hiciera. Y sonreí, y comí el desayuno que me sirvieron, y respondí las preguntas que me hicieron, y actué el papel que se esperaba de mí con una precisión que hoy me sorprende. En el tren, solos por primera vez desde esa noche, Rodrigo me preguntó si estábamos bien. Yo lo miré y le dije que todavía no lo sabía, que necesitaba tiempo, que no le iba a dar ninguna respuesta de inmediato. Él asintió, no insistió, y yo me puse a mirar por la ventana del tren los campos del norte que iban quedando atrás, y pensé en mi mamá, y pensé en mi papá, y pensé en esas palabras que él me había dicho el día anterior en la puerta de la iglesia, y empecé a entender que no había sido un dicho sin sentido. Llegamos a la capital un martes. Rodrigo tenía un apartamento alquilado que yo nunca había visto. Un tercer piso en un edificio de una calle tranquila, con 2 habitaciones y una cocina pequeña, y un balcón que daba a un patio interior. Era un lugar perfectamente funcional y perfectamente frío, sin nada que lo hiciera sentir a uno como en casa. Pasé los primeros días haciendo lo que hacen las mujeres cuando no saben qué hacer. Limpié, ordené, acomodé las pocas cosas que habíamos traído, fui al mercado, cociné. Rodrigo iba a trabajar en las mañanas y volvía en las noches, y cenábamos casi en silencio, y él siempre me preguntaba si estaba bien, y yo siempre decía que sí, y esa mentira se repetía día tras día como una canción que nadie quiere escuchar, pero nadie apaga. Fue en esa primera semana en la capital cuando por fin le pregunté el nombre. Fue una noche después de la cena. Rodrigo estaba sentado en la mesa todavía, con una taza de café que ya debía estar frío. Yo estaba parada frente a él, secándome las manos con el repasador de cocina, y le dije, necesito saber quién es, sin preámbulos, sin suavizarlo, sin ninguno de los rodeos que yo misma me había estado imponiendo durante esa semana. Solo eso, necesito saber quién es. Él me miró, puso la taza sobre la mesa con una lentitud que me pareció teatrical, como si estuviera comprando tiempo, y luego me dijo el nombre, Celeste. Solo eso, un nombre, una sílaba y 2 más, Celeste. El nombre de la persona que era mi mejor amiga desde que tenía 6 años. El nombre de la mujer que había estado en mi boda 2 semanas atrás, que me había ayudado a vestirme esa mañana, que me había acomodado el velo frente al espejo y me había dicho que era la novia más hermosa que había visto en su vida, que me había abrazado en el altar y llorado sobre mi hombro lágrimas que yo interpreté como lágrimas de alegría, y que ahora entendía que eran algo completamente diferente. Me senté. No lo planeé. Simplemente me senté en la silla más cercana porque las piernas no me sostuvieron más. Rodrigo no dijo nada. Se quedó mirándome, esperando, y yo me quedé mirando el mantel de la mesa. Ese mantel a cuadros azules y blancos que yo misma había comprado en el mercado esa semana. Y traté de organizar los pensamientos que se me desordenaban en la mente, como las piezas de un rompecabezas al que alguien le hubiera dado vuelta la caja de golpe. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que desde antes de que él llegara al pueblo, que ellos se habían conocido en la ciudad 1 año antes de que su familia se mudara, en una visita que él había hecho con sus primos. Le pregunté si durante todo nuestro noviazgo. Me dijo que sí, con los ojos bajos, que sí, que durante todo nuestro noviazgo él había seguido viendo a Celeste. No siempre, no continuamente, pero que el vínculo nunca se había roto. Le pregunté si ella sabía que él iba a casarse conmigo. Me dijo que sí. Le pregunté si ella lo había aceptado. Hubo una pausa, y entonces me dijo, Brenda, Celeste y yo hemos hablado mucho sobre esto. Ella entiende la situación. Ella sabe cuál es su lugar y cuál es el tuyo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. No fue un estallido. No fue una explosión,
Fue más bien como cuando uno toca una pared, creyendo que es sólida, y descubre que por dentro está hueca. Ese sonido sordo, ese vacío que responde al golpe. Así se sintió. Le dije que necesitaba hablar con Celeste. Él me dijo que no creía que fuera buena idea. Yo le dije que no le estaba preguntando, que iba a hablar con Celeste, y que él podía decidir si me daba la manera de contactarla o si yo la buscaba por mis propios medios, pero que esa conversación iba a ocurrir de una manera u otra. Rodrigo me miró largo rato y luego me dio una dirección en la capital, en un barrio a unos 20 minutos del donde nosotros vivíamos. Celeste también vivía en la capital. Por supuesto que sí. Por supuesto que ella también se había mudado a la capital. Por supuesto que todo estaba arreglado de antemano, de una manera que yo era la última en entender. Dormí esa noche pensando en todo lo que no sabía, pensando en cuántas conversaciones habían tenido Rodrigo y Celeste sobre mí, pensando en cuántas veces ella me había mirado a los ojos mientras me escondía algo así, pensando en las cartas que él me escribía, si las escribía él solo o si ella estaba presente, pensando en mis secretos de adolescencia que le había contado a Celeste, cuáles de esos secretos él también conocía porque ella se los había contado. Dormí, o intenté dormir, con esas preguntas dando vueltas en mi cabeza como moscas que no se van. Al día siguiente, cuando Rodrigo se fue a trabajar, me arreglé. Me puse el vestido más serio que tenía, uno azul marino de manga larga que mi mamá me había regalado. Me peiné bien, me puse los aretes de perlas, que eran los únicos aretes elegantes que tenía, y salí a buscar esa dirección. La ciudad era enorme para alguien que había crecido en un pueblo. Las calles me confundían, los colectivos me intimidaban. La cantidad de gente moviéndose en todas las direcciones me hacía sentir pequeña de una manera que no estaba acostumbrada. Pero yo era terca, ya lo dije, y cuando me pongo algo en la cabeza no hay ciudad ni confusión que me detenga. Pregunté, me equivoqué, volví a preguntar, y después de casi una hora encontré la calle, encontré el número. Toqué el timbre de un apartamento en un segundo piso de un edificio más modesto que el nuestro, con una maceta de geranios rojos en la ventana que daba a la calle. Geranios rojos. Lo recuerdo porque pensé que eran demasiado alegres para lo que estaba pasando. Escuché pasos, escuché la mirilla abrirse y cerrarse. Y después, un silencio. 10 segundos de silencio en los que yo me mantuve de pie frente a esa puerta sin moverme, sin apartar los ojos de la madera pintada de verde, esperando. Y entonces, la puerta se abrió. Celeste estaba igual que siempre, con ese cabello castaño claro que ella decía que odiaba y que yo siempre le envidié, con esos ojos grandes que tenían algo de niña, aunque ella ya tuviera 21 años. Estaba en bata, con el cabello suelto, y cuando me vio se le fue el color del rostro de una manera que yo nunca había visto en ella. Celeste era una mujer de carácter, no era de las que se ponían nerviosas fácilmente, pero en ese momento, frente a mí, en la puerta de ese apartamento que yo estaba viendo por primera vez, parecía que se iba a caer. Me dijo mi nombre, solo eso, Brenda, como una pregunta y una disculpa al mismo tiempo. Y yo le dije, ¿me vas a dejar entrar o tenemos esta conversación en el pasillo? Entré. Me senté en un sillón que había junto a la ventana de los geranios. Ella se sentó frente a mí, en el borde del sofá, con las manos juntas sobre la bata, como una alumna frente a la directora, y yo la miré durante un momento sin decir nada, solo mirándola, ese rostro que yo conocía desde que éramos niñas, buscando en él algo que me ayudara a entender cómo era posible lo que estaba pasando. Y no encontré nada que me ayudara, solo encontré vergüenza, solo encontré ese gesto de quien sabe lo que hizo, y no tiene manera de explicar lo que suene bien. Entonces le pregunté todo. Le pregunté cómo había empezado, cuándo había empezado, cuánto sabía ella de mi noviazgo con Rodrigo mientras todo ocurría. Le pregunté si mientras yo le contaba mis ilusiones, mis planes, mis esperanzas de futuro, ella se iba a su casa a reírse de mí, o simplemente lo archivaba como información útil. Le pregunté si cuando me ayudó a elegir el vestido de novia sentía algo, o si para ese entonces ya era tan normal la mentira que ni se notaba. Celeste no se defendió. Eso me sorprendió entonces, y todavía me sorprende hoy. No me dio excusas, no me dijo que yo no entendía, no me habló de sentimientos complicados,
ni de circunstancias difíciles. Me miró y me dijo: «Tienes razón en estar furiosa. Lo que hice estuvo mal. Lo que hicimos los dos estuvo mal. Y no tengo manera de arreglarlo». Le pregunté si lo amaba. Me dijo que sí. Le pregunté si él la amaba a ella. Dudó un momento y luego me dijo que creía que sí. Le pregunté qué esperaba que pasara. Y entonces ella me dijo algo que yo no esperaba. Me dijo: «Brenda, yo no esperaba nada. Yo le dije a Rodrigo que si se casaba contigo tenía que elegir. Le dije que yo no iba a ser la otra, que yo merecía más que eso. Le dije que si se casaba contigo que se olvidara de mí». Me quedé fría. ¿Rodrigo le había pedido que aceptara ser la otra? ¿Y ella se había negado? Y aún así él se había casado conmigo y en la noche de bodas me había hecho esa propuesta. ¿Qué significaba eso? ¿Que yo era el plan B? ¿Que yo era la que había aceptado el papel que Celeste había rechazado? Le pregunté si sabía lo que él me había dicho esa noche. Me dijo que no, que ella no sabía que él había hablado conmigo, que lo que yo le estaba contando la sorprendía porque ella creía que con el matrimonio la situación había terminado. Me dijo que cuando Rodrigo le había confirmado que se casaba conmigo, ella había entendido que él había elegido y que por eso no lo había vuelto a ver desde semanas antes de la boda. La miré y traté de decidir si le creía. Hoy, con todos los años que pasaron, creo que en ese momento me dijo la verdad. Creo que Celeste no sabía lo de la propuesta. Creo que ella genuinamente pensaba que al casarse conmigo, Rodrigo había cerrado esa puerta. Y creo que eso la hacía cómplice de la mentira, pero no del todo del plan que él tenía en mente. Me levanté del sillón, tomé mi cartera, y antes de salir me di vuelta y le dije una sola cosa: si alguna vez él te busca, si alguna vez vuelven a verse, quiero que sepas que ese día termina mi silencio. Ese día llamo a mi papá, llamo a tu mamá, y cuento todo lo que sé. ¿Me entendiste? Ella me dijo que sí, con la voz quebrada, con los ojos brillantes. Me dijo que sí, que me entendía, y salí. Bajé las escaleras de ese edificio, y salí a la calle con los geranios rojos en la ventana arriba mío, y el sol de la capital cayéndome encima, y caminé media cuadra, y me apoyé en una pared, y ahí sí, ahí en esa pared ajena de una ciudad que no era la mía, dejé salir algo que había estado aguantando desde la noche de mi boda. No lloré, no grité, solo respiré. Respiré hondo varias veces, con los ojos cerrados, sintiendo el sol en la cara. Y me dije a mí misma: Brenda, ahora sí sabes todo lo que hay que saber. Ahora decide. La decisión que tomé en ese momento fue la más difícil y la más extraña de todas las que había tomado hasta entonces. Decidí quedarme. No por Rodrigo, no por el matrimonio, no por ninguna de las razones que a uno se le ocurren. Me quedé por mí. Me quedé porque yo tenía 22 años y vivía en una ciudad que no conocía y dependía económicamente de un hombre en quien ya no confiaba. Y porque la alternativa, que era volver a casa de mis padres divorciada o separada a los 22 años, era en ese pueblo y en esa época una condena social que yo no estaba dispuesta a aceptar. Me quedé porque era terca y orgullosa, y no iba a darle a nadie la satisfacción de verme volver con el rabo entre las patas. Pero me quedé con condiciones. Esa misma noche, cuando Rodrigo llegó a casa y me encontró sentada en la mesa con la cena servida y los ojos secos y la expresión más tranquila que yo podía fabricar, le dije lo que había hecho ese día. Le dije que había ido a ver a Celeste. Le dije que me había contado que ella había intentado terminar con él antes de la boda. Le dije que yo sabía exactamente dónde estaban parados los tres, y le dije mis condiciones. Las dije con voz clara, despacio, mirándolo a los ojos. Primero, jamás, bajo ninguna circunstancia, iba a aceptar lo que él me había propuesto esa noche de bodas. No iba a ser su esposa de fachada mientras él tenía una vida paralela. Segundo, si en algún momento yo descubría que seguía viendo a Celeste o a cualquier otra persona de esa manera, yo me iba sin importar las consecuencias. Tercero, nadie, absolutamente nadie, iba a saber lo que había pasado en ese cuarto la noche de nuestra boda, ni lo que yo había descubierto después. Ese secreto era nuestro, y se quedaba entre nosotros. A cambio de eso, yo iba a hacer lo posible por construir algo real con él.
Iba a ser su esposa de verdad. Iba a darle una oportunidad. Rodrigo me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, estuvo en silencio un momento y luego dijo: «Acepto». 2 palabras: «Acepto». Y yo no sé si las dijo con alivio o con resignación o con algo más complicado que ninguno de los dos. Nunca lo pregunté. No quería saber. Lo que vino después fueron años, muchos años. Años de construir algo sobre una base que yo sabía que tenía una fisura. Años de aprender a vivir con lo que sabía sin dejar que lo que sabía me consumiera. Tuvimos hijos, 2 varones y una niña. Y en eso Rodrigo cumplió lo que prometió. Fue un buen padre, presente, atento, cariñoso con ellos, de una manera que a veces me dolía porque yo pensaba que ese amor que les daba a ellos era genuino, y me preguntaba si lo que me daba a mí también lo era, o si era solo el cumplimiento de un trato. Hubo momentos buenos, los hubo. No voy a mentirles contándoles que fueron 20 años de puro sufrimiento, porque eso no sería verdad. Hubo vacaciones en la playa con los chicos, hubo noches de risa en la mesa, hubo cumpleaños y navidades, y todas esas cosas que van formando la textura de una vida familiar. Rodrigo era atento, era generoso, nunca me faltó al respeto de ninguna manera que se pudiera señalar con el dedo. Era, en todos los sentidos que la gente de afuera podía ver, un buen marido. Pero yo sabía lo que había en la noche de nuestra boda, y eso nunca se fue. Durante todos esos años, Celeste desapareció de mi vida. Nunca más la busqué, y ella nunca me buscó. Cuando íbamos al pueblo a visitar a nuestras familias, que fue siendo cada vez menos frecuente con el paso de los años, yo no la veía. Supe a través de mi mamá que Celeste se había casado también, un par de años después de nosotros, con un hombre de otro pueblo, que habían tenido hijos, que vivían bien. Esa información me llegaba sin que yo la pidiera, porque en los pueblos pequeños las noticias de todos llegan solas, y yo la recibía sin hacer comentarios, sin mostrar ni alegría ni tristeza, archivándola en ese cajón mental, donde guardaba todo lo relacionado con esa historia. Lo que yo no sabía, lo que no iba a saber hasta mucho después, era que la historia no había terminado con mi visita a ese apartamento de los geranios rojos. Lo que yo no sabía era que Rodrigo, a pesar de todo lo que había prometido, a pesar de las condiciones que yo había puesto y que él había aceptado, guardaba algo. Guardaba algo que yo iba a descubrir años más tarde, de la manera más inesperada y en el momento más inesperado. Pero eso es la segunda parte de esta historia. Y la segunda parte es donde todo lo que creí saber se vuelve a dar vuelta, donde descubro que las mentiras tienen más capas de las que uno imagina, y donde tomo la decisión que sí cambió mi vida para siempre. Por ahora, quiero que se queden con esto. Tenía 22 años, un vestido de novia blanco, y una vida que acababa de partirse en dos en el silencio de una habitación perfumada con lavanda. Y elegí seguir adelante no porque no supiera lo que sabía, sino porque decidí que ese saber no iba a definirme, que yo era más que eso, que mi vida era más que eso. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Me lo cuentan en los comentarios. Quiero saber si alguna de ustedes tomó alguna vez una decisión parecida, si alguna eligió quedarse cuando todo le decía que se fuera. ¿Y qué pasó después? Porque lo que pasa después es siempre la parte más importante de la historia. Y en mi caso lo que pasó después fue algo que, ni en mi noche de bodas, ni en ese apartamento de los geranios rojos, ni en todos los años que siguieron, pude haber imaginado. Pero eso se los cuento en la segunda parte. Sigan conmigo. Habían pasado 17 años desde aquella noche de bodas, cuando todo volvió a romperse. 17 años de una vida que yo había construido ladrillo por ladrillo sobre una grieta que nunca terminó de cerrarse, pero que tampoco terminó de abrirse lo suficiente como para derrumbar todo. 17 años en los que yo aprendí a convivir con el peso de lo que sabía, a doblar ese peso y guardarlo en algún lugar del pecho donde no estorbara demasiado, donde me dejara respirar, donde me dejara ser madre y esposa, y vecina y amiga, y todas las otras cosas que una mujer tiene que ser cuando decide quedarse. Mis hijos eran adolescentes ya. Marcos tenía 16 años, Sebastián 14, y mi pequeña Valentina 12.
3 personas que yo amaba con una intensidad que a veces me asustaba. 3 personas que eran la razón más concreta y más sólida de todas las decisiones que había tomado. Cuando en los momentos más oscuros me preguntaba si había hecho bien en quedarme, los miraba y la respuesta se volvía más fácil de sostener. No sé si esa es la respuesta correcta filosóficamente hablando, pero era la respuesta que yo tenía y me alcanzaba. Rodrigo seguía siendo lo que siempre había sido. Un hombre funcional, un padre presente, un marido que cumplía. No era un hombre de grandes gestos ni de palabras profundas. Era constante, era predecible, y con los años yo había aprendido que la predictibilidad tiene un valor que de joven no se aprecia. Sabía lo que podía esperar de él y lo que no podía esperar, y había ajustado mis expectativas de una manera que me permitía no decepcionar ni decepcionarme demasiado seguido. Era un equilibrio extraño, frágil, construido con una ingeniería emocional que solo las mujeres que han pasado por cosas parecidas van a entender cuando me escuchen. Nunca volví a preguntarle por Celeste. En 17 años, el nombre de Celeste no cruzó mi boca ni una sola vez dentro de las paredes de nuestra casa. Era como si esa persona hubiera dejado de existir para mí, o mejor dicho, como si yo hubiera decidido que existía en otro compartimento, uno que tenía llave, y que yo abría solo en los momentos de debilidad de madrugada, cuando el silencio de la casa era demasiado grande, y los pensamientos entraban sin pedir permiso. Lo que rompió el equilibrio fue algo que no tenía nada de dramático en su apariencia. Fue un sobre. Era un martes de septiembre, uno de esos días grises de la capital, donde el cielo no termina de decidir si llueve o no llueve, y el aire tiene esa humedad pegajosa que se te mete en los huesos. Yo había ido a buscar el correo como hacía todos los días, sin ningún pensamiento particular en la cabeza, pensando en la lista del mercado, o en lo que iba a hacer de cena, o en alguna de esas cosas sin importancia que ocupan la mente cuando la vida es razonablemente tranquila. Y entre los sobres del gas y una carta de la escuela de Valentina, había un sobre blanco sin remitente, con mi nombre escrito a mano, con la letra de Celeste. La reconocí de inmediato, esa letra redonda y grande que ella había tenido siempre, con la B de Brenda más grande que todas las otras letras, exactamente como la había escrito miles de veces en los cuadernos que compartíamos en la escuela. 17 años sin verla, y reconocí su letra en menos de un segundo. La memoria del cuerpo es una cosa extraordinaria y aterradora. Me quedé parada en el zaguán del edificio con ese sobre en la mano. Me quedé ahí un momento largo, sintiéndolo entre los dedos, ese papel blanco y ese nombre escrito con una letra que pertenecía a un tiempo que yo había clausurado. Y tuve un impulso muy fuerte de no abrirlo, de tirarlo, de meterlo en el tacho de basura que estaba a 2 metros de donde yo estaba parada, y subir las escaleras como si no hubiera pasado nada, y continuar con mi martes gris, y mi lista del mercado, y mi cena pendiente. Pero lo abrí, por supuesto que lo abrí, porque soy exactamente el tipo de persona que abre los sobres que no debería abrir, que tira del hilo que no debería tirar, que necesita saber aunque saber duela. Siempre fui así. Mi mamá decía que era una virtud y un defecto al mismo tiempo. Esa necesidad mía de llegar al fondo de las cosas. Esa mañana de septiembre fue definitivamente las dos cosas. La carta no era larga. Eran 3 páginas escritas por los 2 lados, con esa letra grande de Celeste. 3 páginas que yo leí de pie en el zaguán del edificio, sin poder moverme, sin poder hacer otra cosa que leer y releer algunas frases que no entraban la primera vez. Celeste me escribía para decirme que su marido había muerto hacía 3 meses, de un infarto fulminante, a los 42 años, que sus hijos eran chicos todavía, que estaba sola en una ciudad que tampoco era la suya, porque se habían mudado al sur varios años atrás por el trabajo de él, que había pensado mucho antes de escribirme, que no sabía si yo iba a querer saber de ella, pero que necesitaba decirme algo que llevaba 17 años callando y que la carta le parecía más justa que una llamada o una aparición sorpresiva. Me escribía para pedirme perdón. Me escribía para decirme que lo que había hecho no había tenido justificación entonces y no la tenía ahora. Que había pensado en mí muchas veces a lo largo de esos años, que se había preguntado cómo estaba yo,
si era feliz, si había podido perdonar, que no me pedía que lo fuera, que le respondiera, que la llamara. Solo necesitaba que yo supiera que ella lo lamentaba. Y al final, en la última página, me escribía algo que yo leí 3 veces seguidas porque no quería entender lo que estaba leyendo. Me escribía para decirme que Rodrigo la había contactado, que hacía 4 meses, un mes antes de que su marido muriera, Rodrigo la había encontrado de alguna manera y le había escrito, que no le había dicho nada del contacto a su marido, que ella le había respondido una sola vez para decirle que no quería saber nada, que desde entonces no había vuelto a tener noticias de él, pero que, después de la muerte de su marido cuando estaba sola y vulnerable y ordenando su vida, había recibido otra carta de Rodrigo, y que esa carta estaba incluida en el sobre. Ahí estaba, doblada al final de las páginas de Celeste, una hoja escrita con la letra de Rodrigo, la letra que yo conocía tan bien como la mía propia, después de 17 años de matrimonio. No voy a leerles esa carta, no porque no la recuerde, que la recuerdo, sino porque algunas palabras que están escritas para otras personas no deben repetirse en voz alta. Lo que les digo es lo que necesitan saber. En esa carta, Rodrigo le decía a Celeste que nunca había dejado de pensar en ella, que los años con su familia habían sido buenos, pero que había algo en él que nunca había podido completarse, que ahora que las circunstancias habían cambiado para ella, que si ella quería, él estaba dispuesto a hablar, a verse, a lo que fuera que ella decidiera que podía ser. 17 años en los que yo había creído, con esa fe que construye uno ladrillo a ladrillo, que lo que habíamos acordado en aquella cena en la capital era real. 17 años en los que yo había interpretado su fidelidad práctica como una forma de respeto, como el cumplimiento de una promesa, como la prueba de que el hombre que yo había elegido, a pesar de todo, era un hombre de palabra. Y en esa hoja doblada, en esa letra que conocía tan bien, se derrumbaba todo eso. Subí las escaleras, entré al apartamento, me senté en la misma silla donde 17 años atrás le había puesto mis condiciones. Puse la carta de Rodrigo sobre la mesa, puse la carta de Celeste al lado, y me quedé mirando las dos, en esa mañana gris de septiembre, con el sobre blanco en la mano, y pensé en todo lo que iba a tener que hacer ahora, porque yo no era la misma mujer de 22 años que había entrado paralizada a ese baño la noche de su boda. Tenía 39 años, tenía 3 hijos, tenía una vida construida, tenía una historia, pero también tenía algo que no había tenido aquella noche, la absoluta certeza de que las cosas que uno evita enfrentar no desaparecen, solo esperan. Cuando Rodrigo llegó esa noche, los chicos estaban en sus cuartos. Yo había cocinado, había puesto la mesa, había actuado el martes normal que había empezado siendo antes del sobre. Dejé que se sentara, dejé que empezara a comer, dejé que me preguntara cómo había estado el día, y cuando él terminó su pregunta de rutina, puse las 2 cartas sobre la mesa, entre su plato y el mío, y lo miré. Vi el momento exacto en que las reconoció. Vi cómo el color le cambiaba en la cara, ese cambio de temperatura que le subía del cuello a las mejillas que yo conocía después de 17 años de observarlo. Vi cómo sus manos se detuvieron sobre los cubiertos y no terminaron el movimiento que habían empezado. Vi todo eso y no dije nada. Lo dejé que viera las cartas y esperé. Estuvo 1 minuto completo en silencio. 1 minuto es mucho tiempo cuando hay 2 personas sentadas a una mesa con el peso de 17 años entre ellas y 2 cartas que lo cambian todo en el medio. Luego me miró y me dijo: Brenda, solo eso, mi nombre. Igual que Celeste en la puerta de su apartamento 17 años atrás. Mi nombre como una disculpa, como una pregunta, como la primera sílaba de una explicación que ninguno de los dos sabíamos si valía la pena dar o escuchar. Le dije que no necesitaba explicaciones. Le dije que lo que necesitaba era que respondiera una pregunta, solo una. Le dije que si me respondía con honestidad, con la honestidad que me había debido desde el primer momento, y que nunca me había dado del todo, yo lo escuchaba. Y que si no podía o no quería, que me lo dijera también, que eso también era una respuesta. La pregunta era esta: ¿alguna vez, en estos 17 años, la viste? Rodrigo me miró. Y ahí,
En ese segundo que se extendió entre su mirada y su respuesta, yo supe la respuesta antes de escucharla. Lo supe porque lo conocía, porque 17 años de matrimonio le enseñan a uno a leer los silencios del otro mejor que las palabras. Lo supe porque había en sus ojos algo que no era solo vergüenza por la carta, era algo más. Era la vergüenza de quien fue descubierto en algo que creyó que nunca iba a descubrirse. Me dijo que sí, que 2 veces, que la primera vez había sido a los 5 años de casados, cuando viajó por trabajo a la ciudad donde ella vivía entonces, y la había buscado, que la segunda vez había sido hace 7 años, cuando ella había venido a la capital por una razón que no recordaba y habían tomado un café. Solo eso, me dijo. Solo esas 2 veces en 17 años. Solo un café la última vez. Solo. Esa palabra que usa la gente cuando quiere quitarle peso a algo que pesa demasiado. Le dije que se fuera esa noche. No con gritos, no con llanto, no con ninguno de los teatros que la situación hubiera justificado plenamente. Lo dije con una calma que a mí misma me sorprendió. Con esa calma que viene de haber llegado a un punto en que el dolor ya pasó de una fase aguda a una fase crónica, y el cuerpo simplemente funciona en piloto automático. Le dije que se fuera, que durmiera donde quisiera, que a la mañana siguiente necesitaba hablar con él sobre los chicos y sobre lo que iba a pasar con nuestra vida, pero que esa noche necesitaba que se fuera. Se fue sin discutir. Tomó un bolso con algunas cosas y se fue. Escuché la puerta cerrarse y me quedé sola en el comedor con las 2 cartas sobre la mesa y los platos con la cena a medio comer, y el silencio del apartamento respirando a mi alrededor. Esa noche no lloré. Ya no me quedaban lágrimas para Rodrigo, creo. Las que tenía las había gastado en los años anteriores, en las madrugadas de insomnio, en los momentos de duda que nadie veía. Esa noche me quedé sentada en el comedor hasta tarde, pensando, y luego fui a ver a mis hijos dormidos, uno por uno. Primero a Marcos, que dormía con la luz encendida y un libro abierto sobre el pecho. Luego a Sebastián, que roncaba suavecito con la boca abierta. Luego a Valentina, que dormía hecha un ovillo con el pelo desparramado sobre la almohada. Los miré a los 3, uno por uno, durante largo rato, y entendí que lo que iba a venir no iba a ser fácil para ellos, y que mi trabajo principal en los meses que seguían no era procesar mi propio dolor, sino protegerlos a ellos tanto como pudiera. Al día siguiente hablé con Rodrigo. Lo hablamos como adultos, en la mesa de esa misma cocina, con café de por medio y los chicos en la escuela. Le dije que el matrimonio había terminado. No como pregunta, no como amenaza, sino como declaración. Le dije que no era por las 2 veces, que 2 veces en 17 años era, en términos objetivos, menos de lo que yo había temido siempre. Le dije que era por la carta. Que la carta que le había escrito a Celeste cuando ella estaba viuda y sola y vulnerable era la carta de un hombre que nunca había realmente elegido, que había pasado 17 años esperando una oportunidad, y que eso era algo con lo que yo no podía seguir viviendo. Rodrigo no me discutió. Creo que en algún lugar de él también había algo que esperaba este momento, que sabía que el equilibrio frágil que habíamos construido tenía fecha de vencimiento. Me dijo que lo entendía. Me dijo que lo lamentaba. Me dijo que si había algo que él pudiera hacer para que el proceso fuera menos doloroso para los chicos, que lo dijera. Y en eso, en esa última conversación, fue el hombre que había sido siempre, funcional, respetuoso, presente. Esa fue siempre su tragedia, y la mía también, en cierta manera. Que no era un mal hombre, que simplemente era un hombre que nunca había podido ser completamente el hombre que yo necesitaba. El divorcio tardó casi 2 años en completarse. Fue complicado, fue costoso, fue emocionalmente agotador de maneras que no esperaba. Los chicos lo tomaron cada uno a su manera. Marcos con un silencio furioso que duró meses y que con el tiempo se fue transformando en algo más parecido a la aceptación. Sebastián con preguntas directas y honestas que yo respondí lo más honestamente que pude, sin darles más detalles de los que un adolescente de 14 años necesitaba. Valentina con una tristeza callada que me partía el corazón, esa tristeza de los niños que todavía no tienen las palabras para procesar lo grande. Me mudé con los chicos a un apartamento más pequeño en el mismo barrio, para no arrancarlos de su escuela, de sus amigos, de lo que era su mundo.
Aprendí a manejar las finanzas sola, que era algo que siempre había dejado en manos de Rodrigo, y que descubrí que no era tan complicado como me había parecido desde afuera. Volví a estudiar, algo que había dejado pendiente cuando me casé. Me inscribí en una carrera de administración en un instituto nocturno, y terminé esos estudios 2 años después con mis 3 hijos, sentados en la primera fila de la ceremonia de graduación. Rodrigo fue un buen padre después del divorcio también. Lo digo porque es verdad, y porque creo que la verdad hay que decirla completa. No solo las partes que justifican las decisiones que uno tomó. Vio a los chicos regularmente, los apoyó económicamente, estuvo presente en las cosas importantes, nunca les habló mal de mí, y yo nunca les hablé mal de él. Eso fue un acuerdo tácito entre nosotros, que ninguno de los dos rompió, y creo que fue lo mejor que hicimos juntos en todos los años que pasaron. De Celeste supe una sola cosa más. Supe a través de un hilo largo de noticias del pueblo, de boca en boca y carta en carta de la manera en que se saben las cosas entre gente que se conoce de toda la vida, que Rodrigo y Celeste habían empezado a verse después del divorcio. No sé qué fue de esa historia. No sé si fue lo que él esperaba o lo que ella necesitaba. No sé si fueron felices o si resultó que lo que habían idealizado durante todos esos años era mejor como sueño que como realidad. No pregunté, no quise saber. Había llegado a un punto en que esa historia ya no me pertenecía y yo tampoco le pertenecía a ella. Lo que sí les cuento es lo que pasó conmigo, porque eso es lo que importa. Eso es lo que ustedes están escuchando, la historia de Brenda, no la historia de Rodrigo ni la de Celeste. A los 43 años, cuando ya llevaba varios años divorciada y los chicos empezaban a volar de casa uno por uno, conocí a un hombre. Se llamaba Alberto. Era un hombre tranquilo, de los que hablan poco, pero cuando hablan vale la pena escuchar. Era 2 años mayor que yo, viudo, con un hijo adulto que vivía en el exterior. Lo conocí en una reunión de amigos, de esas reuniones donde uno va sin ganas y se sorprende de terminar bien. Hablamos esa noche de libros, de ciudades que habíamos visitado, de las cosas que habíamos aprendido a la fuerza, que son las únicas cosas que realmente se aprenden. Y cuando me llamó una semana después para invitarme a tomar un café, me encontré a mí misma diciendo que sí, sin el peso del miedo que yo había esperado sentir. No les voy a contar la historia de Alberto como si fuera el final feliz de cuento que lo borra todo, porque mi vida no fue un cuento. Y Alberto no borró nada. Lo que Alberto fue para mí fue algo diferente. Fue la persona con quien aprendí que uno puede empezar de nuevo sin pretender que el pasado no existe, que el amor a los 40 y tantos tiene una textura completamente distinta al amor de los 22 años. Más despacio, más honesto, más elegido. Me contó su historia sin omitir nada, y yo le conté la mía, también sin omitir nada. Y esa honestidad que compartimos desde el principio fue la diferencia más grande respecto a todo lo que había vivido antes. Llevamos 28 años juntos. No nos casamos. Esa institución y yo teníamos una relación complicada que prefería no revivir, pero vivimos juntos durante años. Y luego, cuando los chicos ya eran grandes y la vida nos dio el espacio, viajamos, leímos, cocinamos, discutimos de política y de fútbol, y de todas las cosas sin importancia que importan cuando uno tiene a alguien con quien discutirlas. Alberto murió hace 4 años, de una enfermedad larga que luchamos juntos durante 2 años antes de que él se fuera. Y esos 2 años, que fueron los más difíciles de mi vida en términos prácticos y emocionales, fueron también los más honestos y los más llenos de todo lo bueno que el amor puede dar cuando es real. Mis hijos hoy son adultos con sus propias vidas, sus propias familias, sus propios problemas y alegrías. Marcos tiene 45 años y 3 nietas mías que son lo más adorable del mundo. Sebastián vive en el exterior pero llama todos los domingos sin falta. Valentina vive cerca de mí y me viene a ver todas las semanas. Trae comida aunque yo le digo que no traiga. Esa hija mía es exactamente igual a mí en la terquedad. Y eso me llena de un orgullo que no sé bien si debería sentir. Rodrigo murió hace 10 años. Me enteré por un mensaje de mi cuñada. Tuve un sentimiento muy complejo esa noche.
un sentimiento que no sabía exactamente cómo nombrar, una mezcla de tristeza y de algo que no era alegría, pero que tampoco era solo dolor. Era la sensación de que un capítulo largo y complicado de la historia de mi vida había terminado de cerrarse de una manera definitiva. Fui al velorio por los chicos, porque era el padre de mis hijos, y ellos necesitaban que su madre estuviera ahí. Saludé a su familia. Me senté en un banco de atrás durante un momento, y me fui. No sé qué fue de Celeste después de todo. No sé si estuvo con Rodrigo hasta el final, o si la historia que habían esperado 20 años tuvo también su propio fin complicado. No lo sé, y no lo busqué saber. Hay historias de las que uno se baja en algún momento, no por cobardía ni por indiferencia, sino porque ya no te pertenecen, y tu energía tiene que ir a otra parte. Lo que les cuento ahora, al final de todo esto, es lo que aprendí, porque ustedes saben que yo no sería la abuela Brenda que les está hablando esta noche si no hubiera aprendido algo de todo esto, si no pudiera sacar de todo ese peso algo que valga la pena pasarle a alguien más. Aprendí que quedarse no siempre es debilidad y que irse no siempre es valentía. Aprendí que las decisiones que uno toma en los momentos más difíciles raramente son perfectas, pero que pueden ser tuyas, genuinamente tuyas, tomadas con la información que tenías y la persona que eras en ese momento, y que eso es suficiente para poder vivir con ellas. Aprendí que el silencio que uno guarda para protegerse a veces protege también a los que ama, y que eso no es necesariamente malo, aunque el mundo hoy diga que hay que decirlo todo siempre. Aprendí que el amor de los 22 años y el amor de los 40 y tantos son dos cosas tan distintas que casi ni merecen el mismo nombre, que el primero es fuego y el segundo es brasa, y que la brasa dura más y calienta diferente, y es lo que queda cuando el fuego se apaga. Aprendí que la traición de una amiga duele de una manera diferente a la traición de un marido, más honda, más personal, porque uno elige al marido pero a los amigos de la infancia no los elige, simplemente los tiene, y perderlos es perder un pedazo de uno mismo que nunca del todo se reemplaza. Y aprendí también que el perdón no es para el otro, el perdón es para uno mismo. El perdón es soltar el peso que te estás cargando tú, no el que carga el otro. Y que perdonar no significa olvidar, ni significa que estuvo bien. Significa que uno decide que ese dolor ya no va a tener más poder sobre cómo uno vive. Perdoné a Rodrigo hace muchos años. Perdoné a Celeste también, aunque nunca lo hablamos, aunque nunca más nos vimos, aunque ese perdón ocurrió en el silencio de mi propia cabeza, sin testigos ni ceremonia. Lo hice por mí. Lo hice porque yo quería llegar a los 72 años sin esa piedra en el pecho, y la única manera de sacarla era decidir que ya no la quería cargar más. Y hoy, esta noche, les conté todo esto a ustedes que me están escuchando desde el otro lado, desde sus casas, desde sus propias vidas y sus propios secretos, y sus propias noches de bodas, y sus propios momentos en que alguien cerró una puerta y dijo algo que cambió todo. Les conté porque creo que las historias de las mujeres como yo, las historias de las que aguantaron, y de las que se fueron, y de las que eligieron, y de las que lamentaron sus elecciones, y siguieron adelante de todas formas, esas historias merecen contarse, merecen escucharse, merecen no quedarse para siempre guardadas debajo del colchón, como las cartas de un noviazgo de otro tiempo. La verdad que me asombra hasta hoy, la verdad que me persiguió todos estos años, no es que Rodrigo me haya traicionado aquella noche. Es que yo, a los 22 años, sin experiencia y sin red de contención, y sin más herramientas que mi propia terquedad y mi orgullo, tomé una decisión y la sostuve. Que me equivoqué en partes, que acerté en otras, que el resultado final fue una vida que valió la pena vivir. Esa es la verdad que me asombra. No el dolor, no la traición. La capacidad que tuve, que tenemos todas nosotras, de seguir adelante de todas formas. Me cuentan en los comentarios qué piensan. Time A, para las que hubieran hecho lo mismo que yo esa noche de bodas. Time B, para las que hubieran tomado el tren de vuelta al pueblo esa misma mañana. No hay respuesta correcta, solo hay la respuesta que es tuya.
Y eso, al final de todo, es lo único que importa. Espero que mi historia les sirva de algo, de fuerza, de consuelo, de compañía, en alguna de esas noches en que una se queda mirando el techo y piensa en todas las decisiones que tomó y se pregunta si estuvo bien. Estuvieron bien, llegaron hasta acá, y eso es todo lo que necesitan saber.